Si la infancia está en juego, ¿dónde estás tú? ADN y 3xI presentan el podcast Hay mucho en juego. Un espacio de encuentro para conversar sobre la corresponsabilidad que tenemos todos y todas sobre la infancia y la adolescencia. La infancia está en juego. ¿Te sumas o te restas? Porque hay mucho en juego, como es el nombre de este podcast. Junto a 3xI y ADN, Malena Simonetti, hemos hecho un ejercicio de escuchar las voces de los niños y niñas, de cuidadores, de cuidadoras, de especialistas, de personas que han vivido en distintas realidades, porque es necesario visibilizar esas historias. Muchas veces hay algunas que no están en los titulares, muchas de ellas se transforman solo en estadísticas, a veces son números, pero están ahí, son parte de nuestro devenir como país, incluso como sociedad. Y viven en la memoria, muchas veces van dejando huella, muchas veces van generando dolor, a veces hay historias de esperanza y algunas muy inspiradoras, otras que se quedan en el silencio. Hoy día tenemos un capítulo precisamente para rescatar muchas de esas voces. Sandra, como tú dices, hoy queremos invitar a todos los que nos están escuchando a detenerse en esas voces que algunas veces o en el tiempo anterior fueron niños, niñas, adolescentes que crecieron en contextos de cuidado alternativo. Hogares, residencias, familias de acogida. Porque cuando hemos hablado de corresponsabilidad, que es el gran concepto que atraviesa cada uno de estos capítulos de Hay mucho en juego, hablamos por supuesto de estar presente, de vincularse, de ser parte de un tejido social, de ser un adulto significativo y responsable para niños y niñas, porque hablamos de su historia de vida, no hablamos de un episodio en particular, no hablamos de un hecho puntual, hablamos de experiencias reales, de vivencias que marcan y determinan a las personas, y muchos de ellos cuando atraviesan un sistema de cuidado tienen mucho que decir, pero no siempre lo dicen. Y este capítulo es precisamente ese espacio, uno de los espacios para poder escuchar esas voces. No desde el juicio ni desde la lástima, sino desde el reconocimiento de sus propias historias. ¿Qué significa crecer lejos de una familia? ¿Qué recuerdos van quedando? ¿Qué historias te van marcando? ¿Qué herramientas vas adquiriendo? ¿Cuáles te van haciendo falta? ¿Qué aprendizajes surgen a partir de todos estos entornos? Porque a veces el cuidado es una muestra de cariño, es sentirse en casa, es sentirse cobijado. Otras veces es ausencia, es silencio, es no tener con quién compartirlo. Las experiencias pueden ser duras, otras pueden ser muy inspiradoras. Ha habido instancias incluso en que se mezclan un poquito ambas. Y en este recorrido vamos a encontrarnos con esos relatos y algunos quizás nos van a incomodar, pero también abren preguntas que son urgentes. Y precisamente hoy que estamos conversando de hay mucho en juego en la niñez, porque la corresponsabilidad no es una idea abstracta, se construye o se quiebra en lo cotidiano, en el vínculo, en la escucha, en la presencia, y porque también creemos que detrás de cada historia hay una pregunta que nos involucra a todos y todas. ¿Cómo estamos cuidando? ¿Cómo podemos hacerlo mejor? Bienvenidos a todos los que nos escuchan. Hay mucho en juego. Hoy abrimos el espacio a las voces de la experiencia. A veces siento que los adultos no me escuchan de verdad. Me dicen cosas como cuando seas más grande lo vas a entender o tienes que hacer caso. Y eso hace que lo que pienso o siento no importe. Pero mi vida está pasando ahora. Y lo que digo también vale. Yo quiero que me escuchen en serio y poder opinar sobre las cosas que me afectan. Estas son palabras de un niño que vivió en una residencia de protección y que vale la pena señalar también hoy día, Sandra, que la gran mayoría de ellos sí tiene una familia que puede ser papá, mamá, pero también abuelos, tías, tíos. Muchos de ellos vuelven a vivir con algún familiar cercano, lo que sin duda es una buena noticia. Pero la revinculación también es un desafío. Es totalmente un desafío. Y para conversar desde primera fuente de alguien que vivió en una residencia de protección, invitamos a Tali Arriagada como joven egresada, hoy con 24 años de edad, Tali. 27, que ha pasado el tiempo. Es un niño. un joven aún. Viviste en residencia de protección, también tuviste una familia de acogida y actualmente es cofundador de la red Egresa, la primera red de egresados en Chile. Bienvenido, Tali, a este programa. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, encantado. Tali, si tuvieras que presentarte desde tu historia, ¿qué te gustaría que supiéramos de ti? A ver, yo creo que es actualmente una historia que está como
forjándose mucho aún, como con harto movimiento, ¿ya? Y cuando digo movimiento quizás un poco como un poco incierta, como adulto joven, por así decirlo, entonces creo que si bien me pasa que responder la pregunta es complejo, responder la pregunta como en cuanto a la historia. Me pasa que en conversaciones que de repente podrían ser muy cortas, como, oye, no sé, como ¿de dónde venís? O ¿quiénes son tus papás? O qué sé yo, o preguntarte por un hermano. Todo ese tipo de preguntas son bien complejas, como ¿cuál versión doy? ¿Doy la respuesta corta o la de verdad? Claro. Como que yo creo que no solamente a mí me pasa, puede ser que le pasa a alguien más, pero en cuanto a mi historia personalmente, hoy día yo creo que la veo como una buena historia. Yo creo que es una buena historia para contar. Yo creo que hoy día me gustaría que esta historia fuese contada, por ejemplo, a los niños o adolescentes. Creo que es una historia que yo creo que podría ser de mucha inspiración. Y ha ido tomando esos espacios, la verdad. No, me cuesta mucho a veces decir esto, como creo que podría sonar hasta un poco pretencioso, decir como no, como mi historia. Claro. No estoy diciendo que sea más importante que la de al lado, por supuesto que no. Siempre como con mucho humildad en ese sentido, pero yo creo que sí ha sido afortunada también. Entonces también debo decir que ha sido afortunado en el sentido con las personas que me he ido encontrando, en los lugares que he podido estar, las oportunidades que he podido tomar, que se me han presentado. Oportunidades no me refiero a un hito, sino que a las cantidades de veces también. Claro. De repente a lo mejor he podido tener más oportunidades a las veces que me he equivocado, y es decir, he llegado a tal punto afortunadamente en ese sentido, comparado digamos como con el promedio de las historias quizás de los chicos que han tenido un recorrido similar al mío, por así decirlo. Entonces, pero tu capacidad de resiliencia no la dejes al lado, porque también es muy importante. Sí, totalmente, totalmente. Pero que me gustaría que se supiera de mi historia. Yo creo que me gusta igual, yo creo que igual abrazo y me gusta el contraste que ha tenido. Yo a creo ver, que cuéntanos un poquito de eso. El contraste, es decir, como lo que viví de niño, incluso antes quizás de haber estado institucionalizado, etcétera, a quién soy hoy día o dónde he estado hoy día. Y yo en ese sentido soy bien nostálgico, yo le doy mucho espacio a eso, como que yo converso harto con este tal y niño, como que le cuento estas cosas. ¿No reniegas del pasado? No, para nada. Yo en ese sentido le doy harto espacio, incluso le doy mucho mérito a este niño, por así decirlo. Le doy mucho mérito, es como, oye, gracias por haber vivido tal, porque yo hoy día de alguna forma puedo hacer esto, ¿no? Creo que cuando de repente alguien me dice como, oye, qué bacán que lograste esto, como alguna validación, por así decirlo, a mi talía actual, a mí, digamos, yo digo, no, el capo aquí fue él, ¿no? Yo claro. Estoy de alguna forma hoy día como recogiendo un poco esos frutos pero me gusta ese contraste de esta historia, y es como contando un poco de eso. Yo creo que algo que sí hay una similitud, yo creo que esta curiosidad permanente de las cosas, de esta inquietud por no quedarme con lo primero que estoy viendo, como esto de querer entender a toda costa las cosas para poder de ahí como influir o sentirme más seguro para comentar, para mirar al otro, entender la fragilidad de las cosas. Como que eso yo creo que lo he tenido desde siempre. Obviamente desde niño preguntando por qué el cielo era azul, claro. Y hoy día preguntando por qué este sistema a lo mejor es tan complejo, ¿cachai? Como son otras preguntas, pero creo que esa capacidad de cuestionar todo el tiempo, y no cuestionar como por estar viéndole la quinta pata al gato, no. Es como por querer decir qué lugar puedo ocupar yo en esto, a dónde puedo aportar yo aquí. ¿Qué rol como juego? Ir un poco más. ¿Qué rol juego en esto? Como una curiosidad con propósito, tal y como que me suena eso. Entender el ecosistema en el que estoy, básicamente. Oye, en el capítulo pasado hablamos sobre niñas que no molestan o que se sobreadaptan. Y pensaba en esto que tú relatas ahora, como de estas dos versiones de ti, o de tú decías, tengo una historia que fue bastante afortunada, algo que en la infancia fue, no sé si lo dijiste así, dolorosa o no tan afortunada, pero que después fuiste conociendo personas y que la vida ha tenido momentos, me imagino, duros y felices, y finalmente raya para la suma, tú lo señalas como algo
afortunado. Cuando estabas en la residencia, ¿tú eras de los niños que molestaban o no molestaban? ¿Qué estrategias desarrollaste ¿De los calladitos? Claro, para adaptarte a la residencia de protección? ¿Qué recuerdas de ese niño? Sí, yo aquí quizás hacer la diferencia entre que era de los que no molestaban, pero no de los calladitos. Como Perfecto. no precisamente era calladito. Pero no generas problemas, digamos. Claro, Ya. claro, exactamente. ¿Y por qué hago esa aclaración? Porque, bueno, en mi experiencia personal, la cuento también así, como que trato de representar todo el tiempo, pero también tengo una historia personal que contar. Entonces, en ese sentido, yo fui bien Mateo, la verdad. No tengo otra historia que contar. Yo fui bien Mateo en ese sentido. Entonces, creo que constantemente era el niño que se ponía de ejemplo, que, no sé, era educado. Y no porque, o sea, por uno quizás una cosa de personalidad, algo intrínseco, claro que sí, un cierto porcentaje puede ser, pero en este caso yo tenía otro hermano, yo soy hermano mayor, entonces creo que gran parte de eso yo lo asocio a eso. Yo creo que en ese sentido yo soy el que le agradece a mi hermano un poco como por haber estado y haber dicho, creo que voy a pensar las cosas 2 veces antes de actuar, porque hay alguien que me está mirando todo el tiempo. Sí, y despierta el sentido de protección en ti, responsabilidad también, ¿no? Sí, Claro. y de ejemplo igual, Sí. o sea, decir, yo creo que me vaya bien en el colegio porque creo que mi hermano también le vaya así. Y en ese sentido, yo creo que hay relaciones de hermano, hay todo tipo de relaciones, pero la relación de nosotros en ese entonces era bien cercana. Yo sabía todo el tiempo que mi hermano me estaba mirando. O sea, yo lo sentía así, porque mi hermano estaba ahí todo el tiempo. En este caso mi hermano, que creció conmigo, pero también tenía una hermana, etcétera. Pero era muy cercana. Entonces, definitivamente, la acción que yo tomara, como me relacionara yo con el resto, iba a influir en él o iba a repercutir en él. Obviamente hoy día lo explico de esta forma, cuando niño lo entendía de otra manera, simplemente. Claro. Pero si yo era de esos niños que daba 0 problemas. O sea, yo hoy día todavía me acuerdo y hasta el día de hoy yo vi una residencia donde estuve y como el tal era el viejo chico, así como de verdad. Claro. Yo era de los que se sentaba a hablar de la teleserie con la tía, ¿cachai? Como de verdad me relacionaba mucho mejor con los adultos que con mis pares, realmente. Tenía una capacidad de comunicarme bastante marcada. Por ejemplo, una de las cosas por las que logro esto y por la que digo que no fui como callado, porque sí era muy capaz de decir, oh, esto me incomoda, o esto no me parece que está bien. Y o extrovertido también. Extrovertido también Ajá. siempre. Entonces, por ejemplo, en el colegio estuve siempre como en estos movimientos estudiantiles, por ejemplo, Ujú. en Centro paralelo, alumno. claro, o en Scout, entonces como perfecto. composiciones de liderazgo todo el tiempo. Entonces, de alguna forma me iba como agarrando personalidad ahí. Y también lo aplicaba en la residencia. Claro. También tenía esta capacidad de decir, oye, Eran nuevas herramientas. claro, pues, a lo mejor no entendía completamente cómo funcionaba o qué rol tenía la otra persona, ya sea una dupla, ya sea una tía, la educadora de trato directo, qué sé yo. Yo solamente decía, esto me inquieta, y lo comunicaba perfectamente porque a medida que lo iba comunicando, tenía una buena recepción igual. Claro. Cuando uno tenía una buena recepción, entonces me atreví a hacerlo una segunda y una tercera vez. Y con esto cierro esta parte. Pero lo que yo también sabía era que si yo hacía algo, quizás, no sé, malo, entre comillas, podía perder esa oportunidad. También era como pisando huevo un poco. Era todo muy frágil. Exactamente. Yo sabía porque veía a mis pares al lado que no tenían cierta posibilidad de comunicar las cosas, y esas oportunidades por ejemplo, no sé, de salir, de qué sé yo, de tener esta libertad o este como perfil del niño maduro, más grande, yo sabía que si yo cometía un error, podía a lo mejor perderlo. Entonces, ahí había un pero. Hablábamos de la sobreadaptación un poco. Sí. No, y qué tremendo, porque efectivamente tú hablabas de ser un viejo chico, de ser maduro, de ser grande, y en un capítulo anterior hablábamos precisamente del adultocentrismo, ¿no? Del mirar todo desde los adultos y no de las necesidades y las inquietudes de los niños y niñas. Y ahora los voy a invitar precisamente a propósito de ese tema a que escuchemos a un pequeño. Él está en 7º básico, tiene 12 años y habla de lo que esto significa. Yo quiero que en mi generación aprendamos a escucharnos y a tratarnos con respeto, porque cuando los adultos me escuchan de verdad, me siento importante, y así también aprendo a escuchar y a respetar a los demás. Qué
Interesante, me encanta escuchar a los niños, a los jóvenes, porque nos ponen los temas tan claramente. O sea, pues si le pasa a uno, si tú respetas a quien te escucha y tú también escuchas, ¿cómo no le va a pasar a un niño? Claro, y eso es como el ejemplo, así aprendes finalmente. Conectando con lo del adultocentrismo que hemos estado conversando en distintos capítulos y que tal y tú también lo pones también en Red Egresa, también en darle voz a los jóvenes que egresaron de residencia de protección. ¿Qué te hubiera gustado que los adultos a tu alrededor pudieran ver o preguntar de tu experiencia cuando eras niño? Y que no te preguntaron, o tal vez sí, no sé. Yo creo que me habría gustado que me hubiesen preguntado más, como más tiempo, que me hubiesen dedicado un poco más de tiempo, porque a raíz de este mismo efecto que causaba, de que pareciera que estuviera bien o tenía un perfil mucho más, era mucho más fácil tratar conmigo en ese sentido, la verdad. Yo sé que a lo mejor ya hemos hablado de eso, de lo del trato, el niño conflictivo, etc. Como yo no era así precisamente, la verdad es que tuve, por ejemplo, menos sesiones psicológicas, hartas menos. Tuve menos, fui menos consultado. Pasa incluso hoy día en la residencia, es que un poco de quien más demanda tiene más atención. Es algo que ocurre hasta el día de hoy. Yo no demandaba nada, o demandaba muy poco. Entonces estabas bien, entonces, no necesitabas exactamente, nada. Yo recuerdo haber psicólogo así, literalmente, con estas mismas palabras, me he hecho: hoy esta hora yo la podría estar ocupando en otra persona porque tú estás muy bien. No. Así, realmente. Y yo, claro, como era niño, yo decía, me la creía, po. Yo me la creía y decía, bacán, estoy súper bien. Como que soy demasiado pro. ¿Cachai? Como... no necesito nada. No, la embarro. Qué bueno que te lo tomaste así en todo caso. Sí, claro, por supuesto. Entonces, como iba haciendo estas cosas así, me pasaba que recibí mucho mucha validación positiva. Es verdad, constantemente. Bien, Tali, lo hiciste bien, te portas bien, no sé qué. Pero hasta ahí quedaba, pues. Entonces yo igual hoy día adulto joven, que estoy estudiando psicología, voy entendiendo varias cosas, y yo digo, qué negligencia. ¿Qué es esto de estas? Total, y probablemente estoy pensando, las personas nos pueden estar escuchando que tengan, no sé, varios hijos o sobrinos, no sé, en las mismas casas, cuando hay un hijo como que es más ruidoso o presenta alguna como dificultad o tiene alguna enfermedad o lo que sea, también le quita espacio, entre comillas, al que no está haciendo ruido, ¿no? Sí. Hablábamos en el capítulo anterior del sufrimiento silencioso, que no es tu caso lo que tú has manifestado, pero qué interesante como lo que dices tú. Me habría gustado más tiempo de los adultos, que me preguntaran más, que me escucharan más. Quizás es un bonito mensaje para los que están escuchando hoy en día. También dale su tiempo al que no hace problemas, al que no está metiendo ruido. También requieren ser escuchados y tener ese tiempo. Y hubo personas que marcaron una diferencia como positiva en tu historia. Tú lo mencionaste recién, que fuiste muy afortunado por personas que fuiste conociendo. ¿Qué hicieron esas personas que fue tan importante para ti? La verdad, los lugares donde estuvimos con mi hermano, mira, yo digo que afortunadamente tuvieron las personas correctas, como que eso no lo voy a negar, pero al mismo tiempo quienes de alguna forma más se acercaron también era porque, insisto, nos portábamos bien, era fácil querernos. Así de simple, era fácil querernos. En la residencia donde tuvimos personas que nos sacaron, que nos visitaron, etc. Entonces, eso por una parte, como que hubieron personas pendientes y lo agradezco mucho, pero acá yo quiero como destacar a esas personas que lograron comunicarse conmigo, que lograron tener un espacio, que lograron, a lo mejor sin darse cuenta, que me olvidara el lugar en el que estaba por un momento, en una conversación, en un gesto, en un detalle. Esas personas yo creo que son las que quiero como destacar hoy día en este espacio. Personas que no venían a conversar quizás como desde un rol, desde una posición. La institucionalización es muy difícil de romper. Es muy difícil.
es muy difícil. O sea, para mí hoy día tratar de hacerlo es difícil también. Si quiero hacer una intervención, y ya empezamos con estos términos, ¿verdad? Pero caer en el paternalismo es fácil. Claro, exactamente. Yo sé que a veces no viene con una mala intención, no lo sé. No tengo a lo mejor la respuesta correcta para decirle esto, deben hacerlo así. No soy quien, creo, tampoco. Pero sí, como que agradezco mucho a esas personas que sí lograron, no sé cómo, hacer eso, como lo ejemplifico en eso, como hacerme olvidar el lugar en donde estaba, y si lograba olvidar el lugar donde estaba, el por qué estaba ahí también. Entonces eso pudo haber sido un profesor, pudo haber sido la tía en la casa. No quiero irme a una persona como en particular, porque sé que más de alguien lo logró. Pero, por ejemplo, un gran ejemplo fueron las tías, ¿cierto? La educadora, en este caso, en aquellas conversaciones que le decía yo. Cuando, no sé, almorzando. De alguna forma yo creo que los dos, por un minuto, conectábamos muy desde Tali y desde, no sé, la tía Juanita, desde ser Juanita. Simplemente con eso, más allá de que sea la educadora, más allá de que yo era un niño en una residencia, más allá de todo el contexto. Yo creo seres humanos comunicando, exactamente, como olvidemos por un momento el dónde estamos y por qué nos conocemos y simplemente conectemos en ese sentido. Yo a esas personas, vaya que las admiro por lo que lograron, por así decirlo. Eso. Qué bonito, porque además cuando dice Tali, nosotros éramos niños adorables, hay que pensar que hay niños, que probablemente para muchos hay niños que no son adorables, porque no son queribles y que no es fácil acercarse a ellos. Y tal vez desde esa mirada no paternalista ni existencialista, sino que con el respeto y el cariño de un otro o una otra, sería bastante mejor y más eficiente. Sí. Oye, Tali, sí, me quedo pensando en eso también, en esos niños que quizás nadie quiere. Es duro decirlo, pero me imagino que eso también debe pasar. Cómo nos acercamos, cómo estamos con ellos, cómo les damos el espacio para que expresen. Pensando en las personas que nos pueden estar escuchando también desde la casa, ¿qué características debieran tener los adultos que realmente logran acompañar, y más que acompañar, conectar con los niños, las niñas en su vida cotidiana, en el desarrollo de sus sueños? Más que dar tips de cómo deberían ser estos adultos, yo creo que lo primero que se me viene a mí personalmente es que como hoy día tengo un rol también, tengo la posibilidad y tengo el privilegio y encantado de acercarme hoy día a los adolescentes de la residencia, tengo las puertas abiertas, soy muy bienvenido, invitado, que me encanta, o sea, me gusta estar en estos espacios, lo habito de la mejor forma que sé hacerlo. Creo que la respuesta la voy a responder de ahí, como cuando me preguntan a mí mismo cómo debo hacerlo, cómo debo yo acercarme a este chico, ¿ya? Más allá de decir o dormirme en el hecho de decir yo también viví acá o viví esto, yo te entiendo absolutamente. No, como que al menos yo trato de ir un poquito más allá, como creo que eso no me garantiza conectar de la forma correcta con uno. Entonces, dicho eso, trato de hacerlo de la forma como, o sea, más orgánica posible. Por más que esto tenga un tiempo estipulado, que esto tenga una forma de que a mí me digan que esto tiene un marco, un protocolo. Yo sé que están ahí por algo. Yo sé que debe ser de cierta forma así. A lo mejor no lo manejo, hay alguna orientación. Ya sabrán los expertos. Pero a pesar de ese contexto, actuar de la forma como lo más Tali posible. Honesto. Si en verdad me nace echarle una talla al cabro, lo voy a hacer. Si me nace como molestarlo por algo, no sé qué, como bajar las defensas un poco desde ahí. Como está en su casa. Como yo insisto, está en su casa. Tú eres el que lo está visitando, tú eres la visita acá. ¿Por qué, si tú eres la visita, él se tiene que acomodar tan rígidamente a tu forma, a lo que a ti te acomoda, a lo que tú tienes planeado? Tú lo planeaste, tú como adulto planeaste ese momento, tú lo imaginaste. El niño no. Claro. El niño no tiene idea. El niño llegó el momento, te vio, te dijeron vamos a hacer esto, y ahí recién está procesando lo que vamos a hacer.
Y muchas veces le metemos una cantidad de información como, ya, y porque tenemos poco tiempo y vamos a hacer esto, y ponemos súper entusiasmados. Está perfecto y qué lindo, gracias por eso. Y los dejamos todos agobiados. Claro, pero a ver, como bajemos la intensidad un poco de repente, como al menos como desde la agenda. Claro. Y si la agenda no la cumplimos, da lo mismo, ojalá de lo mismo, ¿cachai? Claro. Como Disfrutemos el momento. no sé, finalmente, sí, ¿no? yo sé que este programa, a lo mejor que viene a acercarse con los jóvenes, es sumamente beneficioso para ellos, lo sabemos como adultos. Genial. Pero si no resulta, genial también. Y así nos empezamos, ojalá todos, a relajar un poquito, porque si nosotros andamos con que tenemos que cumplir ciertas cosas, nuestra atención se va a traspasar al adolescente, al niño. Como nosotros vengamos intrínsecamente, se va a traspasar, absolutamente. Eso es un hecho. Es un hecho. O sea, y cuando digo un hecho, a mí me pasa hoy día, cuando tengo actividades con los jóvenes, a mí me pasa que es como, a ver, lo que a mí me acomoda, ya sabrá cada uno de lo que le acomoda, pero lo que a mí me acomoda, por ejemplo, entrar en a suerte como de energía absoluta. Como que me hubiese mandado 2 Red Bull. Porque digo, yo te lo juro, me duermo un poco y lo pierdo, Claro. ¿cachai? Entonces, pierdo no su atención, sino que la conexión. Claro. A eso me refiero. Entonces, claro, cuando me dice, oye, tío Talio, usted está loco. Como, pucha, qué bacán. Desborde de energía. Qué bacán que tuvo la confianza de decirme que estoy loco, Claro, ¿cachai? Como, claro. y ellos entran en esa misma energía, ¿cachai? Como, hoy día afortunadamente tengo esta como oportunidad de decir, o sea, esta facilidad de decirle como, ya, el tío joven, como que todavía me encuentran cool. Claro. ¿Cachai? Como que todavía me encuentran bacán. Oye, a mí también. Y yo está ya más pasa. Tengo algunas cositas, algunos tips ahí para poder conectar con ellos, pero como, porfa, en estos contextos que son tan institucionalizados, como decía adelante, es una casa. Él está en la institución, pero si lo pusiéramos a las mismas personas en otro contexto, preguntémonos, ¿estaríamos actuando de la misma forma? Claro. Si sacamos de la residencia, del marco del nombre de residencia, y lo ponemos en una casa, si este fuese el amigo de mi hijo, como, ¿cuál va a ser la conversación sobre el mismo tema? ¿Va a ir en la misma dirección? Sí. ¿O no? Entonces, yo invito al menos a cuestionarnos todo eso. Sí, porque efectivamente cuando uno piensa en lo que los niños quieren y esperan más que la agenda que yo traigo, cambia absolutamente el panorama. Pues de eso se trata, dejar de ser adultocentristas, ¿no? Así es. Pensar lo que el otro necesita. Y ahora vamos a invitarlos a escuchar otra voz. Tú nos comentabas recién, Tali, de tu experiencia en una residencia cuando fuiste niño, pero también hay algunas adolescentes que son madres y que se encuentran en hogares también de acogida. Así que las invitamos a escuchar a una. A veces siento que todos opinan de mí, pero pocos me escuchan de verdad. Ser mamá joven no significa que no sepa querer ni cuidar. Yo también estoy aprendiendo, también necesito apoyo y respeto. No quiero que decidan por mí, quiero que me acompañen para poder darle a mi hijo lo mejor de mí. Necesito apoyo y respeto. Suena como algo tan básico, tan simple, pero qué importante, porque además la carga de prejuicios y de juicios que tienen que vivir estas adolescentes es tremenda. Es muy, muy grande, y para los niños y las niñas también. Y ahí creo que los medios de comunicación también ahí tienen un rol súper importante en poder destacar aquello que funciona y no necesariamente aquello que no, cuidando la estigmatización de quienes están en hogares o residencias de protección. Tali, y volviendo a lo que nos señalabas y pensando también en esta chica que nos habla ahora, ¿qué significa para ti que tu historia sea escuchada? Yo agradezco mucho que mi historia sea escuchada, más que hablada. ¿Por qué hago la diferencia? Porque yo tengo la oportunidad de hablar yo mismo sobre mi historia y es escuchada. Entonces, cuando la gente me conoce, a mí, Tali, como persona, sujeto, individual, ¿cierto? Para hablar de mi historia, se me consulta. Se me consulta. Si hay una relación de confianza, se ocupa. Hay un consentimiento de mi parte. Y lo agradezco. De mi historia. Más, creo que eso no suele suceder cuando hablamos, creo que con una potestad absoluta de los niños, niñas y adolescentes. Como que si de verdad supiéramos lo que estamos hablando. Y esto lo digo
le voy a poner un ejemplo. Hace muy poco escuché autoridades, varias, hablar sobre la infancia institucionalizada y el cuidado alternativo y todo. Y yo me preguntaba, ¿entenderán realmente la fragilidad de lo que están hablando? O sea, ¿se cuestionarán? O sea, no estoy diciendo que esté incorrecto lo que está diciendo, solamente, es decir, ¿esta persona se habrá cuestionado antes lo que está diciendo? Decir, ¿tengo la potestad de hablar de esto más allá del rol simplemente que estoy ocupando hoy día? Entiendo lo frágil y lo importante de que estoy hablando hoy. Tú decías al principio como sobre la importancia como de la infancia. Creo que es un discurso que hoy día nos tomamos un poco a la ligera. Y ahí yo hago eslogan por los niños primero. Y todo eso, como que creo que... ¿Sí? Mejor niñez. Claro. Exacto. Como, capaz que ni han ido a una residencia, no conocen a un niño o una niña, ni siquiera un cuidador. Puede ser que no. Y que lata si es así. Entonces, cuando yo escucho que hablan de mi historia, hoy día afortunadamente sé que donde escucho que se hable o se no mencione mi nombre o no sé qué, yo tengo la posibilidad, en caso de detener y decir esto no es tan así, o no me siento tan así, o soy consultado previamente. Los niños no son consultados en ningún momento. Si es que podemos hoy día sentarme acá a hablar de ello. A mí me pasa también con la representación. Hoy día soy muy representación en distintos espacios. Y tengo un ejercicio que para mí es mantra, lo hago siempre. Que es como, no sé, si voy a un espacio político o donde a tener influencia en una política pública, por ejemplo, del servicio, o qué sé yo, primero voy a mi celular y es como, chicos, ¿saben qué? Voy a ir a este espacio. ¿Qué opinamos? ¿Qué creen? ¿Creen que es relevante? Consulto antes. Oye, qué interesante eso, porque además consultas este chat de chicos. Y ahí te quiero llevar a la próxima pregunta. ¿Cómo? Me imagino que tiene que ver con la red de egresa. Sí es. ¿Cómo llegaste a armar esa red de jóvenes egresados? ¿Qué valor tiene para ti y para otros jóvenes? Y en esto como de la representación, ¿cierto? De ese grupo, y que tú haces la consulta también a ese mismo grupo. Cuéntanos un poquito. Bueno, en resumen, con mucho apoyo, la verdad, yo creo que fue un momento como de este tema bastante como afortunado, como propicio, porque el servicio estaba cambiando estaba cambiando de nombre, esta forma de funcionar, este modelo. Había mucho movimiento en ese entonces. Pero primero, lo que primero pasó es que alguien me consultó. Alguien me preguntó por primera vez en mucho tiempo como, ¿qué opinas de esto? Y yo me largué, siempre lo cuento así, me largué. Esta persona le di ahí la lata eterna, le dije, yo pienso esto y me gustaría hacer tal cosa. Entonces cuando esta persona vio esto en mí, me dijo, dale, como hagámoslo, sí se puede. Y ahí yo creo que ahí cambia toda esta historia en adelante. Yo creo que esa misma conversación y ese mismo fenómeno que ocurrió acá, es decir, te pregunto y al mismo tiempo te digo sí, se puede, pasó en adelante. Por otro lado, con otros egresados también, como fueron consultados y de alguna forma empezamos a juntarnos desde las distintas organizaciones que podían facilitarnos el espacio, de las mismas organizaciones que podían facilitarnos, a mí me facilitaban hasta el transporte de repente para juntarme con los otros chicos. Entonces había un grupo de personas como interesadas en que se lograra esto. Y lo que yo puse de mi parte fue como la disposición y la pasión que sentía en ese momento, sin entender y sin saber a dónde iba a parar, sin saber qué iba a pasar. O sea, hoy día tiene una figura como fundación. En ese momento no tenía idea de eso, no sabía cómo funcionaba ni nada por el estilo. Yo lo único que quería saber era escuchar a mis pares, era decir, tenemos que lograr que haya al menos un lugar que no existe, que es de escuchar a nuestros pares. Y yo creo que ahí empezaron a suceder muchas cosas. O sea, hubo alivio, hubo contención, hubo apañe también, como que hubieron cosas en común que iban más allá de la simple experiencia de haber estado en una residencia, sino que como personas, como jóvenes, y fuimos escuchados también. Entonces fuimos aprovechando esos espacios. Nada más, yo creo que en conjunto fuimos aprovechando esto. Por ahí
con Catalina, yo lo lideramos un poco más simplemente. Nos empoderamos un poco más de este espacio, pero yo creo que eso es algo que no hay que dejar de hacer. Propiciar un espacio, escuchar y decir que sí se puede hacer lo que tenemos, lo que nos inquieta, ¿no? Que es importante, ya sea una red de egresados de Chile, una red local, servicio, donde sea. Poner la mesa y dar el espacio, que es lo que hace la Corporación 3xI, el Juntos por la Infancia, Red Egresa, poner ese espacio para escuchar la voz de los niños, las niñas y los jóvenes. Gracias, Tali, por estar acá. Y lo último, una recomendación. Si pudieras recomendarnos un libro, una canción, una película, no sé. Sí, muy, muy rápido. Es una historieta, es un libro del autor Alfonso Casas, un autor español. Se llama Todas las personas que fui. Bueno, básicamente el autor es muy introspectivo esta historieta. Yo lo comparo con Intensamente, ¿no? En que Intensamente como que esta niña de alguna forma logra poner en personitas, en personajes sus sentimientos, las emociones, ¿cierto? Como más pequeña. Ya, él hace algo similar, no voy a dar mucho spoiler, hace algo similar con las de adulto. Ya como con la ansiedad, esto de fenómeno de tirarnos para abajo, como con todos esos malestares que nos vienen como cuando uno va adulto joven y se cuestiona por qué llega hasta acá, habré tomado una mala decisión o no. Él afortunadamente tiene estos personajes que son sus emociones quizá un poco más negativas y lo acompañan por un recorrido de su vida a buscar a esas personas que fue. Bueno, como tú mismo nos has dicho, todos los que fuimos somos los que nos permiten ser hoy día. Así es. Así como tú. Me queda súper claro, Male, después de la conversación con Tali de su historia, que ya no hablemos más de los niños y las niñas y adolescentes. Hablemos con los niños, las niñas y los adolescentes, y hablemos cuando tenemos una posición de privilegio por los niños, niñas y adolescentes. Pongámosles voces, porque como ellos no votan, no se escuchan. Pero nosotros sí, y podemos hacer un cambio, podemos generar estas instancias de conversación, de conocimiento, de respeto, de visibilidad, para que dejen de ser tan frágiles como dice Tali, que siguen siendo hasta el día de hoy. Así que un tremendo desafío y una gran pega que nos has dejado por delante. Muchas gracias por compartir tu historia con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, Tali. Y gracias a todos quienes nos acompañan, además, porque hay mucho en juego en la infancia en nuestro país. Seamos parte de la corresponsabilidad, los vínculos, las redes están presentes y queremos seguir ampliándolas. Así que nos encuentra siempre en su plataforma favorita, en este trabajo que hacemos con 3xI y ADN. Hasta la próxima.